bienvenidas a Conciencia Inclusiva, la segunda temporada, primer capítulo de la segunda temporada de Conciencia Inclusiva, un programa de CNN Chile, el único sobre capacidades diferentes de la televisión chilena, y un programa que a todo el equipo de Conciencia Inclusiva, pero a todos CNN nos llena de orgullo presentarles ahora, además en horario estelar, a las 10 de la noche cada viernes. Así es que hoy día, como primer programa de la temporada, vamos a conversar sobre la Comisión Asesora Presidencial sobre Discapacidad, una comisión que se estableció el año pasado. Para ser súper preciso, fue el 25 de noviembre del 2014, esta Comisión Asesora Presidencial que pretende establecer o proponer un plan nacional de discapacidad. Vamos a conversar con un gran panel que nos acompaña hoy día, y primero quiero presentar a Olga Balboa. Olga, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Hola. Ella es presidenta de la Asociación Comunal de y para Discapacitados de Concepción, ACODIC, vocera de la Coordinadora de Defensa de la Discapacidad de la Región Biobío, gestora y actual presidenta de la Red Provincial de y para la Discapacidad. Y ustedes pueden no fijarse ahora, pero Olga tuvo un accidente a los 7 años, ya nos va a contar de aquello, y usa prótesis en su extremidad superior e inferior derecha justamente por este accidente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Además tienes un sentido especial, no solo por ser la única mujer invitada en este panel, sí, pues, sino porque era de Concepción. Ah. Ya ganaste puntos con eso. 10 minutos extra para hablar de Concepción. Boris Araoz, gracias por estar con nosotros, Boris. Él es comerciante y expresidente además del Sindicato Comerciantes Ciegos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia Inclusiva. A ustedes. Le damos también la bienvenida a Víctor Dañino, presidente del Comité Laboral de la Comisión de Discapacidad de la SOFOFA. Muchas gracias por estar con nosotros. Un organismo que tiene harto que decir en lo que es inclusión. Y finalmente presentamos a Mauro Tamayo. Mauro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchos de los que ven el programa deben saberlo, pero igual, para los que no lo saben, es secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial, pero por sobre eso además, director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. Bienvenido entonces a Conciencia Inclusiva, al primer capítulo de la temporada además. Muchas gracias por la invitación y sobre todo con tremendo panel, gente que yo he dado fe de su enorme compromiso. Hemos estado trabajando fuertemente, sí, feliz de estar acá. Les explicamos a todos que evidentemente desde Mauro a todos nuestros invitados, todos son miembros de esta comisión, tienen distintas visiones y es parte de lo que vamos a hacer en esta temporada de Conciencia Inclusiva, seguir con los testimonios, pero además queremos dar un paso adelante y hablar de políticas públicas en extenso. Cada 15 días vamos a estar conversando sobre políticas públicas y privadas y sobre la integración o la no integración también. A ver, lo primero que quiero hacer es que definamos qué es discapacidad. Y para eso fuimos a la calle, el equipo de Conciencia Inclusiva, y tenemos algunos testimonios brevemente de qué piensa la gente que es la discapacidad. Veamos. La discapacidad para mí es un mundo diferente. Son personas especiales, necesitan un trato bueno, y acá en Santiago no se utiliza eso. Es perder la mitad de la vida, ¿ya? Porque al serte discapacitado uno pierde toda la oportunidad de trabajo, toda la oportunidad de ser una persona normal. Me incomoda la palabra discapacidad porque tiene una connotación negativa. Yo más bien me gustaría hablar de diferencia, de diversidad. De repente, no sé, alguien puede ser un poquito, no sé, tartamudo o no tener algún talento, y también podría considerarse una discapacidad entre comillas. Un problema físico, mental, que la sociedad todavía no asume, que lo asume solamente cuando hay Teletón. Si no pasa por el lado tuyo y si puede pisarte, te pisa. Para mí esa es la discapacidad. Ahí está algunas de las opiniones que recogimos en terreno. Olga, ¿cómo definirías tú la discapacidad o las capacidades diferentes o bien la situación de discapacidad? Acá en Conciencia Inclusiva hemos decidido hablar de las tres formas porque queremos que cada uno y distintas personas se sienten representadas de distinta manera y que prefieren que las nombren de distintas formas. ¿Cómo definirías tú la discapacidad? Bueno, yo primeramente agradecerte y un saludo para todas las personas
en situación de discapacidad o que se sientan con capacidades diferentes. Aquí la libertad de opciones es amplia. Para mí, yo creo que estoy en el tema de situaciones en discapacidad, porque yo que tengo barrera arquitectónica, para mí las barreras hacen que yo tenga una discapacidad, no mi condición física. Ahora, en capacidad diferente, yo desarrollo mis capacidades en forma diferente, pero no soy diferente. No tengo capacidad diferente, no vuelo, mi ojo no sale, no sé, luces especiales, así que yo me considero normal como todo el mundo, las personas. La diferencia está en la situación. En el entorno. Hemos dicho en otra ocasión aquí en Conciencia Inclusiva, una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, para hacerlo más gráfico todavía, no es discapacitada hasta que no se encuentra con que en un edificio en vez de haber una rampa hay una escalera. Exacto. Y eso la pone en una situación de discapacidad, no la silla de ruedas en sí. Exacto. Olga, quiero preguntarte más en lo humano. ¿Cómo fue tu accidente a los 7 años? A ver, me atropelló el tren a los 7 años, justamente cruzando la línea férrea en Concepción, una barrera, digamos, que está ahí y que divide justamente incluso clases sociales, la gente que vive en la costanera y los que viven hacia el centro. Una tarde, un día 21 de agosto, me invitó mi hermana, me dijo que tenía que ir a comprar y cruzándola, porque antiguamente también pocos negocios habían en los barrios, entonces había que ir cruzar la línea. Y ahí me atropelló el tren a los 7 años cruzando la línea férrea, y en ese minuto, bueno, yo creo que fue cosa del destino, o sea, hay alguien, o Dios, digamos, quienes creen, yo creo que los eligen a veces. Yo iba cruzando, delante mío había una madre como con 2 niños al lado y la máquina estaba parada. Generalmente ese paso era un paso peatonal porque no hay dónde pasar en realidad. Y el señor se acordó que tenía que echar marcha atrás, y echó marcha atrás y nosotros íbamos pasando por atrás. La señora tira a los niños y yo no alcancé en realidad a pasar y ahí me dio el golpe y caí. Yo recuerdo exactamente mi accidente, que reaccioné porque tenía mi cabeza en el riel y sentí algo duro y helado, lo saqué y sentí cuando pasó las ruedas por mi pierna y luego por el brazo, me traté de sacar. Yo no perdí en un momento el conocimiento, entonces yo creo que incluso vi a mis madres, a mis hermanos cuando llegaron y reaccioné tan bien que cuando pasó el tren yo dije, esta es una pesadilla. Y pasó un señor y me dijo, no te pares, y yo quería pararme. Yo dije, si es una pesadilla yo me voy a parar, voy a caminar. Me tocaba. Y el señor me dice, no, recuéstate. Entonces yo dije, ¿qué me pasó? Me atropellaron, ¿verdad? Sí, me dice. Entonces yo veo una niña que está sentada y como petrificada, le dije, oye, por favor, anda a avisar a mi casa y dile que me atropellaron, que me vengan a ver. Entonces, y ahí vi a mi madre dentro de todo el público. Fue en realidad como, nunca en realidad uno lo olvida, pero lo difícil después fue el poder sentirse digna dentro de la sociedad. ¿En qué sentido? Que no tuve una educación digna, ¿ya? Que no tuve tampoco las oportunidades que debería haber tenido, que me atropelló una empresa del Estado y nunca me dio ni siquiera para educarme, entonces, y tampoco tuve justicia en ese aspecto, porque venía de una familia pobre, venía del campo, sin recursos, una familia sin recursos, justicia. Claro. Entonces, eso un poco, pero creo que de alguna forma, yo creo que de lo negativo que fue mi vida, hay que darle un vuelco positivo. Por eso, en mi lucha de hace más de 30 años como dirigente. Y ya te voy a preguntar por eso, porque es una lucha que ha incluido hasta huelgas de hambre, ya vamos a saber de aquello. Boris, preguntarte a ti las mismas 2 preguntas. ¿A qué se debe tu ceguera? Y preguntarte cómo tú definirías, incluso más allá de la academia, no quiero una definición académica, cómo tú definirías las capacidades diferentes. Al partir por lo último, la discapacidad para mí es una condición humana. Así como hay gente rubias, morenas, blancas, negras, chicas, altas, habemos ciegos, habemos cojos y habemos personas con problemas intelectuales. Y como es una condición humana, también es una relación social. Tenemos diferencias con la sociedad como tiene todo el mundo, por tanto somos personas. A partir de esa definición somos personas, primero que nada. Con respecto a mi ceguera, bueno, a mí me dio sarampión cuando tenía 3 años. Lamentablemente en aquellos años no se sabía todavía de aquella peste, como los cuidados que había que tener. Así que la mamá me tomaba y me llevaba todos los días
al médico y me puso la luz natural. Y no se sabe, cuando se vino a saber que me tenían que tener encerrado en una pieza oscura, ya era tarde. Y así que, pero bien, yo lo he tomado súper bien. Mi vida es plena, es absoluta, al igual que la de usted, amigo televidente, amiga televidente. Y yo, la única diferencia que tengo con usted es que yo no veo. Perdón, no ves con los ojos. No veo con los ojos. Yo hago esa diferencia porque ven de otra forma. Absolutamente. Y hay gente además que vemos con los ojos y vemos harto menos cosas importantes. Al contrario, a mí me pasa que lo he conversado con personas que no ven con los ojos y que a veces la vista, aunque parezca rara, nos hace bien ciegos a muchas cosas. El ver una apariencia nos impide ver otras cosas que hay detrás, y que digo yo que hay distintos tipos de ceguera. No quiero descalificarlo, pero me parece que tenemos ya una buena definición de lo que es estar en situación de discapacidad, Mauro, y también Víctor, así que no les quiero hacer esa pregunta a ustedes porque me parece que nuestros invitados ya lo han dejado claro, esto de una situación de discapacidad donde el entorno te hace discapacitado finalmente. Porque está bien, si apago la luz yo tampoco puedo leer, y de la misma manera, si no tiene probablemente alguien un libro braille que es ciego, no va a poder leer. O sea, hablemos del entorno y de la situación de discapacidad. Pero también quiero que conversemos de cuál es el mandato concreto, Mauro, que tiene esta comisión de la cual todos ustedes son parte. 23 consejeros trabajando desde el año pasado hasta abril de este año. ¿Cuál es la misión? Primero señalar que, si me permite la licencia, ¿sí? Muy brevemente, una mención especial hace un día, Felipe Díaz, un joven ciego, amaneció en su casa muerto, se suicidó por distintas razones. Una de esas, quizás vinculada, es que personas se sintieron con el derecho de poner en duda su situación de discapacidad, de poner en duda su ceguera y haber ejercido violencia contra él. Estos casos es el caso más impactante que me tocaba vivir como director de Senadi. ¿Pero no es lo del metro? Sí, claro. Sí. Afuera de una estación de metro, habrían sido funcionarios o algunos guardias encargados de seguridad. Esas son situaciones que nos deben preocupar y alertar. Yo creo que el sentido de la comisión es ese. La presidenta, con una sabiduría increíble, dijo: en esta comisión no solamente tienen que haber académicos, expertos, intelectuales del ámbito de discapacidad, sino que sociedad civil. Tú acá debes escuchar la definición que hace Olga Boris, sociedad civil, que perfectamente se podría impartir esa definición en la academia. Okay. ¿Pero qué les pidieron en concreto a ustedes? ¿Cuál es la misión de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? En torno a la misión y el requerimiento de la presidenta son distintos objetivos. Los dos esenciales que estamos trabajando hoy día, porque los demás ya hemos avanzado, es la construcción, una propuesta a la presidenta de un plan nacional sobre discapacidad, sobre salud mental y sobre cuidado, para definir la política pública en los próximos 10 años, hasta el 2025. Ese es un gran requerimiento. El segundo es ofrecerle también a la presidenta una propuesta de un sistema de apoyos que cambie la lógica actual de sustitución de voluntad a través de las tutelas y curatelas, ¿sí? Que reemplace esa lógica por uno que dé los apoyos, la asistencia, que garantice capacidad jurídica a personas que son discapacidad de origen mental e intelectual. Esos son los dos grandes temas que hemos trabajado como comisión, y es por eso que hemos estado en esta discusión con plazo muy breve. Empezamos, como bien decía Mónica, el 25 de noviembre y acaba este trabajo el 30 de abril. Nos quedamos sin vacaciones, tanto Olga, Boris, Víctor, todo el verano trabajando en esto, recibiendo audiencias, discutiendo, analizando documentos y trabajando de forma extensiva a objeto de cumplir esto. Quiero preguntar algo, Víctor. Víctor, aquí tratamos también de votar hartos prejuicios y quiero preguntarle cuál es su acercamiento con el tema de la discapacidad. ¿Por qué un empresario o alguien de la SOFOFA termina trabajando tan directamente con el tema de la discapacidad? ¿Cuál es su experiencia de vida con el tema? ¿Cómo llegó a esto? La verdad, no sé si puedo decir afortunadamente o no, pero en fin, es lo que me ha tocado vivir, que yo no tengo ningún problema con alguna persona o familiar con discapacidad. La discapacidad, que es lo que estamos hablando acá.
porque yo también tengo mis discapacidades y esa definición no se dice. No, yo ni le cuento. Yo tengo un oído de tarro, no sé cantar, qué sé yo, es una limitación tremenda. No somos parientes nosotros. Y entonces, claro, pero eso no se nota, ¿entiendes? Entonces, por eso que tenemos encasillado como si fueran extraterrestres las personas que tienen alguna discapacidad. Pero no sé, es un asunto que en la vida a uno se le van presentando cosas después de estar trabajando muchísimos años en una empresa internacional como gerente general y dedicado al trabajo haciendo cosas que también tenían que ver con la salud. Después que me jubilé pensé que había que hacer algo para dar. Y siempre tuve alguna vinculación, me preocupé, trabajé todavía trabajo en una institución de que recoge niños con una deficiencia mental severa, la obra de Don Juanela. Y después la SOFOFA, que fui consejero por muchos años, existía una comisión dedicada a la discapacidad, fundamentalmente a buscar trabajo para las personas con discapacidad dentro de los empresarios. Un amigo mío, compañero de universidad, era quien estaba a cargo de esta comisión y en un momento determinado me llamó para que yo lo ayudara y ahí me metí y ahora estoy de presidente de la comisión. Ahora, quiero empezar de inmediato con la polémica. Quiero saber si ustedes creen que realmente esta comisión, Boris, Olga, creen que esta comisión tiene un poder real o no, y se lo vamos a confrontar también con a Mauro. Porque hay veces en que las comisiones quedan en comisiones y en propuestas y en papel y el papel lo aguanta todo. ¿Qué tanto poder siente que creen que van a tener para influir? ¿Para Olga o para mí? El que quiera primero. Ya, Boris, vamos. Boris, dale. Entremos al área. Ya. A ver, yo traje un libro, ¿Ya? que no sé si la cámara lo puede captar. Está escrito en braille, Esto es braille. porque no se percibe, pero no tan bien. Yo lo cuento que está en braille. Sí, esto es braille y esto es la convención que dictó la ONU por allá por el 2006 sobre los derechos para las personas con discapacidad. ¿Y que Chile suscribió? Y ratificó. Chile firmó y ratificó este tratado, que es ley. Pasa a ser ley en el país, en el Estado, parte. Sí, claro, porque toda la legislación internacional, cuando uno suscribe una convención, está por sobre la legislación nacional, obliga. Exactamente. Pero en Chile hay un problema. No respetamos las convenciones, no se hacen parte como... ustedes saben que, así como los indígenas o los pueblos originarios no estaban en la Constitución chilena, la discapacidad tampoco es tema en la Constitución chilena. Si se hubiese respetado, esta convención asegura el goce pleno en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones que no alcanzó a Felipe Díaz Brito, humillado, maltratado por funcionarios del metro y que posteriormente él se quitó la vida. Y eso, alguien puede decir, pero eso fue hace 20... No, señor, esto fue ayer. 2015, siglo XXI. No es posible que en Chile siga desapareciendo, siga sucediendo este tipo de cosas. Y ese es el reclamo que nosotros hacemos. Y eso es una convocatoria que nosotros, los discapacitados en Chile, y todo aquel que tenga compromiso con la discapacidad, estamos haciendo una convocatoria para el lunes hacer un reclamo ante el metro. Porque esas cosas no pueden pasar. No pueden pasar. Y ese es un ejemplo dramático, pero Boris y Olga, te quiero preguntar a ti, en el día a día hay muchísimas cosas más que mejorar. Antes de pasar a la parte de quiero un diagnóstico común de ustedes, o diferenciado, sobre el tema de la discriminación y lo que le preguntamos a la gente en las calles, ¿crees que realmente esta comisión va a tener un poder para cambiar cosas realmente? Yo pienso que siempre hay que tener un grado de credibilidad y también de confianza en lo que uno hace. ¿Por qué no creer la buena voluntad, digamos, que existe en la autoridad? ¿Y por qué no creer también en nuestras capacidades y nuestros pares que también están reflejándose en las necesidades de ellos, que tienen también mucha expectativa? Yo creo que a lo mejor no se va a lograr lo que establece la convención, pero vamos a iniciar el proceso. Vamos a iniciar un camino que nos va a permitir llegar a lo ideal. Yo sé que en Chile es un país muy discriminador
Eso es la barrera más difícil que nos cuesta a nosotros las personas en situación de discapacidad. Veamos qué dijo la gente en la calle sobre si en Chile se discrimina o no a las personas con capacidades diferentes. Veamos. Yo creo que se discrimina porque muchas personas, va una persona en silla de ruedas y es como, oh, mira el inválido, o oh, pobrecito, o vemos una persona sin mano y mucha gente dice, oh, le falta una mano, y son como apuntando con el dedo. Actualmente yo creo que no, porque ¿Sino qué? Laboralmente se está aceptando gente con algún tipo de discapacidad. También la parte de construcción también se están haciendo todo lo posible para que el acceso a la gente que tiene alguna discapacidad también tenga libre acceso. Yo creo que se discrimina un poco, se segrega, la gente no tiene una buena relación, en general no estamos educados, no estamos formados para eso. Nadie te prepara para ser discapacitado ni para convivir con discapacitados, eso es una realidad. Sí, o sea, de hecho lo tenemos en todos lados, pasarelas no hay, no tenemos pasarelas, la gente, los migreros no son capaces de detenerse cuando ven una persona en una silla de ruedas, todo lo contrario, le cierran la puerta y siguen de largo. Ahí está, entonces, es mixto el diagnóstico, pero se coincide en que hay discriminación. Víctor, ¿qué tanta discriminación hay? Porque yo parto de la base que hay, o sea, es indudable. Sí. ¿Y cuáles son para usted las peores áreas en que hay más discriminación para las personas con discapacidad? A ver, en la comisión nosotros estamos, los tres, participamos en una subcomisión que uno de los temas que tiene es la accesibilidad. Y en la accesibilidad hay una brecha enorme, o sea, realmente le ponemos dificultades a las personas que son muy difíciles de superar, y por lo tanto ahí ya hay un tema sumamente importante. Pero la accesibilidad no solamente es la parte arquitectónica, sino que también la accesibilidad es en la información. Piensa tú que los noticieros ahora recién están poniendo lengua de señas. Recién. Este programa nos enorgullecemos muchísimo, claro, que tiene lengua de señas. Le damos un saludo también a nuestro intérprete en lenguaje de señas. Claro. Así que muchas gracias. Claro, después la información escrita no está braille, por ejemplo, conociendo. Entonces, ya en eso, si tú das una orden, una instrucción, qué sé yo, lo que ha pasado, por ejemplo, con la UNEMI, los casos de emergencia, no tienen información. Entonces, ya ahí hay una segregación. Entonces, no solamente es eso, pero yo creo que fundamentalmente, por la experiencia que yo tengo en la comisión, es el tema de la educación. Antes de la laboral, en la educación es donde comienza todo el problema. Es que si no hay educación, difícilmente que se pueda entrar al mundo del trabajo. Claro, y en eso quiero preguntarle directamente a Mauro. Mauro, esta es una opinión mía y me hago cargo de ella. Yo siento que la reforma educacional, de la cual se ha hablado mucho con bombo y platillo, y se habla mucho... La discapacidad ahí. Es que... Gracias, porque justamente yo encuentro que está al debe en el tema de la discapacidad, a menos que nos vayan a sorprender con medidas espectaculares en algún tiempo, pero tiene temas de inclusión, sí, hemos visto algunos, pero una presencia tan fuerte con los cambios radicales que yo personalmente creo que se necesitan respecto al tema de la discapacidad, yo no la veo. Y cuando se habla de una reforma, pero que va a dejar a un quinto de la población, el 13% de nuestro país tiene discapacidad, pero necesidades educativas especiales tiene 1 de cada 5 niños en Chile, y muchos de ellos están o en sus casas o haciendo palote en la escuela, literalmente. Entonces, ¿está al debe o no? Mauro, ¿reconoce que está al debe la reforma educacional hasta ahora en el tema de la discapacidad? Es que, siendo honesto, el abordaje que ha tenido la reforma ha ido en otro ámbito. El fin al lucro, el fin a la selección, el fin al copago, las reformas que se vienen ahora, la demunicipalización, a nuestro juicio ha abordado ciertos elementos de inclusión, en los fundamentos esencialmente, pero claramente no ha venido a transformar, a darle una lógica de cuerpo al sistema de educación en el ámbito de inclusión, sin duda, eso hay que reconocerlo. Por un tema, cuando dicen fin a la selección, eso nos garantiza, tiendo a hablar en presente, a hablar un poco más en pasado, pero garantiza a los padres que tienen un hijo con discapacidad. Yo cuando tenía a mi hija lo pensaba para el futuro. ¿Cómo voy a tener que...? Y yo tengo una situación privilegiada y voy a encontrarle un colegio. Pero ¿cómo
¿cómo le garantiza ese fin a la selección que una persona con síndrome de Down, con ceguera, lo van a tener que aceptar en un colegio, sobre todo si es privado? No, hoy día la reforma, reitero, no se hace cargo de los ámbitos de inclusión educativa, lo vuelvo a reiterar. Por tanto, ¿qué se está haciendo? Más que contarte lo que se va a hacer en el futuro, que está haciendo hoy día, el Ministerio de Educación ha instruido a todas las seremías iniciar ya este mes diálogos con la sociedad civil para construir y pensar desde la ciudadanía, no solamente desde 5 expertos en el Ministerio de Salud y de Educación, sino que desde la ciudadanía una reforma que logre discutir todos los ámbitos, no solamente las escuelas especiales, no solamente los programas de integración escolar, no solamente la escuela de lenguaje, sino que la integración. Nuestra ley, la 20.422, reconoce la existencia en forma bidireccional, tanto de las escuelas especiales como de las planes de integración escolar. Tenemos que repensarlo. Se formó durante el año pasado, 2014, un equipo de expertos en el ámbito de educación inclusiva. Una de ellas era María José López, que participó activamente en aquello, vinculando esa mirada. O sea, se debe, a nuestro juicio, construir un proyecto de ley que aborde de forma integral la educación. Ya, pero si no hay capacidad de fiscalización, como en todas las áreas, en educación, en temas de salud, en temas de trabajo, por más que exista, por ejemplo, ya una ley Zamudio a la cual en teoría podría recurrir a alguien con discapacidad o su familia, en el caso de ser un niño, por ejemplo, por mucho que exista una ley Zamudio que podrían parar algunas acciones legales incluso, en el caso de que alguien tenga plata con un abogado, pueda conseguirse a alguien que le haga un buen juicio. Aún así, ¿quién fiscaliza finalmente? Bueno, contarte dos cosas. Primero, nosotros hemos puesto a disposición, no solamente en Santiago, en todo el país, en cada región del país, abogados, no estudiantes en práctica, no asesores técnicos jurídicos, abogados capacitados en nuestra ley y en la convención que nos muestra Boris, para hacer defensoría de derechos en cada vulneración de personas en situación de discapacidad que han sido vulneradas. ¿Y dan abasto? Sí, claro. ¿Por qué? Antes teníamos uno para 4 regiones, un abogado para 3 regiones, y obviamente era insuficiente. En la medida que exista mayor educación, la sociedad civil afortunadamente cada vez conoce más sus derechos y logra exigirlo, pero no están solas las personas. Eso es el mensaje. Vamos a tener, y tenemos hoy día, abogados en todo el país para hacer la defensa. 2, en el ámbito de la fiscalización, la Superintendencia de Educación, la segunda causa de denuncias, la segunda en orden de frecuencia, han sido vulneraciones a condición de discapacidad, imagínate. O sea, pero no es suficiente, necesitamos tener mayores órganos fiscalizadores, y es por eso que la Presidenta en su mensaje a la Nación señaló el 21 de mayo pasado enviar un proyecto de ley para construir la Subsecretaría de Discapacidad. Y el gran tema pendiente, y está así señalado en el programa de gobierno, en las facultades fiscalizadoras, necesitamos tener personas en cada región con facultades concretas y reales, porque si no queda solamente en declaraciones, en buenas intenciones y no en realidad. Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a seguir conversando sobre este tema y les vamos a hacer una pregunta que les dejo ya lanzada a nuestros invitados para que la piensen. En Chile, el Estado, la sociedad privada, ¿viola los derechos humanos? Literalmente, de las personas con discapacidad. Recordemos que en esta comisión está la presidenta del Instituto de Derechos Humanos, Elena Fríes. ¿Los violan, no? Los derechos humanos de las personas con discapacidad y por ende la de sus familias. Lo conversamos al regreso. Continuamos en Conciencia Inclusiva en este primer capítulo de la segunda temporada, ahora todos los viernes en horario estelar, el único programa sobre discapacidad de la televisión chilena y por supuesto con lenguaje de señas además para hacerlo un poco más accesible a todas las personas. Habíamos quedado en el tema de si se violan o no los derechos humanos de las personas con discapacidad. Boris, ¿cuál es tu respuesta? ¿El Estado, el país, la sociedad incluso privada, por decirlo, para diferenciarla del Estado, viola los derechos humanos de las personas con discapacidad? Yo quisiera partir respondiéndote un poco con lo que quedó en el bloque anterior, porque a mí no me gusta el que calla otorga. En la educación está la clave, Mónica y televidentes, del cambio cultural, social de Chile para las personas con discapacidad. Si tú educas a un chico desde la pre-básica con un chico con discapacidad, él obviamente lo va a mirar distinto y va a crecer con él. Va a ser uno más.
va a ser uno más. Si tú en la universidad educas a un arquitecto con la variable de discapacidad dentro como ramo, no como un taller electivo, ojo, como ramo, ese señor cuando se reciba, cuando construya, va a tener presente en su construcción la variable de discapacidad. Y no le vamos a tener que, no va a tener razón de ser esto, ni una ley, porque él lo va a tener en su conciencia exclusiva. Exacto. Entonces, si tú me preguntas, ¿viola? Obvio que los viola. Sí. Obvio que los viola. Vamos a cualquier edificio en Chile, en Santiago. Vamos, oye, el Unimark, y no estoy pasando publicidad, perdón, después pasa la factura nomás. De Arica, auspiciador de la insultante Teletón, no tiene rampa. No tiene. Y era auspiciador de la residencia que se llama Teletón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Preguntémosle a Olga también. Yo creo que aquí cada uno es libre de opinar a favor o en contra de ideologías, de instituciones, de campañas. Y Olga, te quiero preguntar a ti, ¿crees que el Estado chileno viola? Porque tú, Boris, mencionabas una cosa que tiene que ver con, por ejemplo, el mundo privado. Quiero preguntarte, ¿el Estado chileno, crees tú, Olga, que viola los derechos humanos de las personas con discapacidad? Bueno, yo creo que si no garantiza los derechos, porque no está en realidad, está violando los derechos. Cuando hoy día vemos que todavía se declara interdicto con tanta facilidad, yo creo que se está violando derechos. Cuando una persona sorda se le detiene y no hay un intérprete para su defensa, es violación de derechos. Cuando se le esteriliza a una mujer, ya, sin el consentimiento, es una violación de derechos. A veces sin el conocimiento siquiera. Exacto. Y cuando no se educa a la población con discapacidad, a la mujer en este caso, de poder gozar su plena derecho de la sexualidad, también es una violación de derechos. Así que yo creo que si el Estado viola derechos, por supuesto que lo está violando. Tú has llegado incluso a hacer huelgas de hambre por este tema. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en realidad no. ¿Tus luchas más extremas cuáles han sido? Mi lucha más extrema, bueno, a partir del 2010 y con la nueva ley, la 20.422, nosotros allá en la octava región analizamos esta ley y nos dimos cuenta en realidad que era una ley que no iba a garantizar los derechos. ¿Aplica a la gente que trata la ley? Exacto. Entonces, nos propusimos un plan de trabajo, de acción en la octava región y acercarnos a las autoridades que en ese entonces gobernaban, a ponernos a disposición para poder ir mejorando los nudos que habían y todo, avanzar en lo que se pudiese, basado en que la convención había sido ratificada. Pero bueno, en realidad fueron siempre buenas actitudes de atenderlos, de escucharlos, a veces ni siquiera de atenderlos, porque 2-3 meses para poder tener una audiencia con el intendente, creemos que también era como hacerse oído sordo, como que decir, ¿quieren hablar estos cabritos con nosotros? Si nosotros somos la autoridad. O sea, esa es la sensación, que ni siquiera éramos capaces de que nos escucharan. ¿Y qué decidieron hacer? Decidimos ir quemando etapas, decidimos ir presionando. Después de 1 año, 2 años, la marcha. Nosotros marchamos, unimos la provincia de Arauco con Concepción a través del puente Biobío, donde exigimos a la autoridad intendente que se comprometiera con los compromisos que ya le había hecho, que los cumpliera. Bueno, primero nos dijeron que no, que el intendente no estaba, pero nos tomamos la calle O'Higgins, nos votamos, tuvimos el apoyo de los pescadores artesanales, que en ese entonces también nos juntamos. En 5 minutos estaba el intendente hablando con nosotros. Entonces, bueno, ahí volvió a haber otros compromisos con la ex Seremi de Desarrollo Social, la señora Claudia. Pero no les fue bien de nuevo. ¿Cuál fue el siguiente paso? Siguiente paso, ya. ¿Sabes qué, cabrón? La huelga de hambre. Entonces decidimos iniciar la huelga de hambre en un lugar que nosotros creemos que era como lo que nos iba a dar resultado, que era la Catedral de Concepción, involucrar a la iglesia, y fue bastante bien
bien golpeador socialmente. ¿Por qué? Porque ¿Cuánto tiempo estuvieron en huelga? Estuvimos una semana, ¿ya? Y obviamente antes de la huelga hasta las 11 de la noche, oye, pero ¿cómo van a marchar? No, eso es un derecho. Si ustedes no han tenido la conciencia de trabajar, es un derecho que nosotros vamos a exigir. ¿Cómo se trabaja en un Estado le pregunto a Mauro ahora, ¿cómo se trabaja en un Estado en que las personas con discapacidad sienten que se están violando sus derechos humanos? ¿Cómo se cambia también el sistema, Mauro? Bueno, primero reconociendo, el programa la presidenta Bachelet es el programa más ambicioso en materia de discapacidades, incorpora 28 medidas. Un dato muy breve, el Ministerio del Deporte, entre el presupuesto 2014 al presupuesto 2015, aumentó en 5 veces. O sea, era alrededor de 400, están sobre los 2.000 millones de pesos. Acciones concretas, porque... ¿Y el Fonadis qué presupuesto tiene, Mauro? 16.000 millones. Y eso que creció un 7.49. Desde el año pasado creció un 7 puntos ya. Pero es modesto el presupuesto. Poco, exacto. Es bastante modesto. Y digo modesto por no echarte el ánimo para abajo y decirte que... No, pero... Que existe es la realidad. No, pero 600 pesos sería el cálculo. Sí, pero... 612 pesos, justamente. Por ejemplo, claramente, nosotros estamos convencidos de que la inclusión social no es propiedad de nadie. No, por supuesto, por supuesto. Pero, por ejemplo, el Ministerio del Deporte, puesto con 4 medidas, el Ministerio de Salud, 10 medidas. Entonces, cuando transporte logre garantizar que en cada región del país exista transporte accesible, cuando vivienda que les paren incluso una persona con silla de ruedas, cuando vivienda logre entender que la vivienda básica habitacional tiene que dar garantías de accesibilidad para todos, porque las personas vamos envejeciendo, posiblemente muchos requieren sillas de ruedas, los baños, las dimensiones. Entonces, cuando nos demos cuenta que lo que hace CONAF, estuvimos reunidos en la comisión con CONAF, nosotros ya hemos logrado que 30 parques tengan medidas de accesibilidad. Bueno, ¿cuánto nos falta para que todos los parques donde existen guardaparques puedan ser accesibles? Como yo soy, y que algunos guardaparques también tengan discapacidad, sin duda. Por ejemplo. Como yo soy el abogado que hablo aquí, y la idea de los periodistas es ser también voz de las personas que no tienen voz necesariamente, y en eso es otro temazo de los medios de comunicación que también tenemos que hacernos cargo de no darles voz a las personas que tengan discapacidad o infantilizarlo, o ponerlos como angelitos también. Por ejemplo, ¿tú podrías asegurar aquí que en todo Chile todos los edificios públicos son asequibles? Para nada. Sin duda que no. O sea, ¿la misma moneda tiene accesibilidad 100%? En ciertas zonas nomás, pero también no con las normas adecuadas. Por ejemplo, hay unas rampas que son bastante... Hay unas que son súper estrechas, hay otras por las que no entra. Entonces ¿sabes por qué te digo? Porque igual da un poco de vergüenza, porque más allá de que se reconoce un gesto de instaurar una comisión, es como invitarte a mi casa y que ni siquiera tenga las condiciones para entrar bien. Que da cuenta de una cultura país. Nosotros sesionamos en la moneda y sí, existen las normas que permiten. Pueden mejorarse sin duda. El tema de la comisión, lo que debemos hacer en nuestro juicio es poder establecer no solamente lineamientos, sino que tareas concretas, acciones, resultados esperados, indicadores, ¿qué nos dice la gente? Responsables. Vemos qué idea nos da la gente. Vamos a ver también una encuesta en la que les preguntamos en concreto en esta, ¿qué medidas se le ocurren concretas para incluir de verdad a las personas con capacidades diferentes? A ver qué nos dicen. Las medidas están, hay que educar a la gente. Una persona discapacitada es una persona que necesita el apoyo de toda la sociedad. No quedarnos, por ejemplo, con la Teletón y acordarnos de los discapacitados solo esos días de la Teletón, que sea constante y todo el año. Yo creo que lo principal es el tema educativo. Es decir, y de educación en un sentido amplio, no se trata solamente de meterlo en los programas escolares, sino que de una cultura de aceptación de las diferencias entre los seres humanos. Yo creo que hay que empezar por uno mismo primero, respetar el otro y respetarse a sí mismo para poder respetar al que es discriminado. Verlos como una persona más, como un amigo, si uno lo llega a ver mal o necesita realmente ayuda, podríamos ayudarlo también en la calle, porque tampoco a veces no la ayuda.
Ahí está, entonces, algunas medidas propuestas. Todos tienen en común también esta necesidad de un cambio cultural. Pero mientras logramos ese cambio cultural, adelantemos también algunas de las medidas, Víctor, que ha ido conversando ya la Comisión. Si tú tuvieras que elegir una medida en favor de las personas con discapacidad, una medida que tenga fuerza de ley, me refiero, ¿cuál sería? Primero que nada, yo creo que la ley 20.422... Explíqueme a la gente en qué consiste esa ley. Bueno, esa ley lo que dice es fundamentalmente es que las personas tienen derechos. Y esos derechos tienen que entonces permitirle a la autoridad, a la sociedad, ejercerlos como cualquiera. Y entonces abarca todos los campos. Entonces yo creo que fundamentalmente para resolver los problemas hay un problema de la sociedad en general, del Estado, de los privados y de la sociedad civil, de organizarse. Pero yo creo que el tema pasa porque también tenemos que aceptar ciertas características nuestras, propias del país. O sea, hay países que han dado una solución, otros que han dado otra, y nosotros tenemos que buscar la nuestra. Yo creo que eso es fundamentalmente porque la presidenta ha pedido a esta comisión de trabajar para aspirar a tener un cambio, digamos, de concepto. Porque todo lo que veíamos ahí en la televisión, lo que dice la gente es realmente de ideas, de conceptos, de cómo es lo que es esto de la discriminación, el ponerle trabas a la gente y no permitirle ejercer sus derechos. Eso yo creo que es... ¿Y qué le pedirías tú en concreto a los empresarios? Porque, digámoslo, hay harta discriminación, alguna tal vez maliciosa de no querer, otra por ignorancia, por no conocer y por pensar de repente que es tan difícil, que no funciona. Yo casi me encuentro con empresarios que tienen personas con discapacidad, me dicen que son los que mejor cumplen, que no son un adorno, que hacen labores concretas. ¿Qué les pedirías tú a los empresarios? Bueno, tú estuviste cuando hicimos el lanzamiento del este trabajo que hicimos con la OIT. Mira, yo creo que en los empresarios sea lo mismo que en toda la sociedad. O sea, hay gente que lo toma esto como un tema, como que hay que enfrentarlo y hay que hacerlo, qué sé yo, y dedicarse a ello, y otros que no. Entonces, yo creo que ahí está otra vez el kit del asunto. ¿Y tú le pondrías cuotas? ¿Tú le pondrías cuotas obligatorias a las empresas de personas con discapacidad? A ver, yo creo que eso es una especie de ayuda, de como un puntapié inicial, pero también hay que verlo de qué manera se hace, para que tenga resultados. Estamos trabajando en eso y hemos recopilado, me he tenido que dar el trabajo de leer no sé cuánta información externa de países. ¿Pero tú serías partidario? Nosotros somos partidarios para hacerlo bien, porque, por ejemplo, no puede ser una cosa general. En determinadas partes hay cierta cantidad de personas que podrían trabajar, en otras no. Si tú pones un promedio, qué sé yo. El estudio de la OIT demostró que hay un 0,5% de personas con discapacidad empleadas. Pero no es suficiente. Ahora, si hacemos una ley y queremos resolver el problema, tendría que ser por lo menos un 14%. Un 14% vamos a ver si las personas realmente van a poder hacerlo, si están las personas adecuadas. Yo creo que es un tema que hay que verlo no solamente como que eso es la solución, sino que eso es parte de la solución. Boris, te escuché decir sí, yo lo pondría. ¿Tú pondrías una cuota obligatoria? Absolutamente, absolutamente. Pero, a ver, con respecto a lo que decía Víctor, mira, aquí nos capacitan en cosas increíbles. O sea, hay unos programas de capacitación aquí en Chile para las personas con discapacidad, pero que son repostería. Si yo fuera dueño, porque partamos de la idea de que estamos en una economía de mercado, por tanto privilegia la competitividad y la productividad. Entonces, si yo fuera dueño de una panadería y tengo un discapacitado al frente que le dieron un curso de hacer pan, o sea, tenlo por seguro que no lo contrato. No lo contrato, bajo los conceptos de la economía en Chile no lo contrato, porque tengo que privilegiar la competitividad y la productividad. Entonces hay que capacitar a la gente en cosas reales, en cosas verdaderas. Aquí la manía a los ciegos, call center. Saquen un teléfono, llamen a cualquier repartición pública, a cualquiera, y lo atiende una grabadora. Y capacitamos a la gente en call center. ¿Te fijas? Entonces, capacitemos a la gente en cosas reales y verdaderas. Yo estoy de acuerdo con las cuotas legales. Estoy de acuerdo que desaparezcan, tú le preguntabas, Víctor, por medidas concretas, que desaparezcan los colegios especiales. Sí.
que desaparezcan los pueblos especiales. Es lo más segregador que hay. Los cieguitos aquí, los sordos acá. ¿Y no es parte también de la libertad? ¿Y no es parte también de la libertad de las familias si ellos quisieran que eso se mantuviera y enviara a su hijo ahí? No, es que ¿sabes lo que pasa? Si libremente quisieran. Es que ¿sabes lo que pasa? Que la familia, y lo digo por experiencia propia, mi madre era muy sobreprotectora. Ella, tú te tienes que casar con una ciega. Entonces cuando tú te topas con ese tipo de familia, no es el óptimo, dices tú. No, ¿Te casaste? el problema es mi mamá nunca... Perdón que te haga una disgregación. ¿Y te casaste? Sí. ¿Y es ciega? Me casé, me separé y me volví a juntar. ¿Y es ciega? No. O sea, ¿no le hiciste caso a tu mamá? No le hice caso a mi mamá, yo era muy rebelde. Sigo haciéndolo. Mira, el problema, Mónica, es que si tú te encuentras con una familia no va a incluir a su hijo, no porque no quisiera, sino porque le tiene miedo a la sociedad. A veces con razón. Claro. Obvio, y de ahí parte la educación. Es el cambio que hay que hacer. Ahí está el gran cambio de la sociedad chilena. Y esa sobreprotección de tu mamá, porque también aquí hay un tema de, hay 2 millones de personas con discapacidad, pero somos 8 millones, porque si yo multiplico por 4, que son las familias, al final somos 8 millones los que tenemos discapacidad. Uno cuando tiene una persona con discapacidad en su familia, yo siempre he dicho que lo tiene toda la familia y para siempre, independiente de cuánto tiempo esté con nosotros esa persona. Boris, esa sobreprotección también, porque las familias, los papás, los hermanos están muy desamparados también en aprender a meterse en este mundo. ¿No tendría que ver también con el tema que tú nos contabas del sarampión? ¿Alguna vez tu mamá se sintió culpable por lo que a ti te había pasado? A mí también. Mira, no... En mi caso sí. Si alguna vez se sintió culpable, yo no lo supe, pero yo me encargué en mi vida, dado a los gradillos de rebeldía que tengo desde chico, de encargarme de que ella no se sintiera culpable. Yo a los 8 años, yo estaba en un... Ya, pero tú tenías el temor de que ella se sintiera culpable. Sí, obvio. Yo hacía pero cosas como te había expuesto a la luz y fuera claro, la causa tu ceguera, que ella se sintiera culpable. Yo hacía cosas para que ella no se sintiera culpable. ¿Y qué hacía? Por ejemplo, ser lo más independiente posible. Que ella no sintiera que yo era ciego y iba a depender toda la vida de ella. Yo a los 8, a mi hermana, y hablo de los colegios especiales porque yo estuve en uno de ellos, y mi hermana me iba a buscar los viernes, porque estaba de lunes a viernes. Pero un viernes se puso a pololear. Y yo tenía hasta las 20 horas para irme para la casa. 8 años, no tenía la ayuda técnica, como le llaman ahora, no tenía el bastón como para irme. Me conseguí un palo de escoba con la aseadora y me fui por mi casa. Bueno, no le voy a contar lo que le pasó a mi hermano porque ustedes se deben imaginar. Le dieron con el palo de escoba a ella. Pero ese hecho el pololo significó que mi madre se convenciera de que, podía ser que este loco podía andar solo y podía ser independiente, autónomo. Les cuento todo, se nos acaba el tiempo, nos quedan muy breves segundos, siempre se nos hace corto este programa, pero en fin, quiero que ustedes traten en 10 o 20 segundos cada uno de ustedes. Presidentes por un día, ¿qué harían? Pueden ser presidentes por un día, ¿qué harían por la discapacidad? ¿Quién empieza? Víctor. Es difícil la respuesta. 30 segundos, ¿qué harías? Te sientas en una moneda, tienes tú todo el poder, ¿qué haces? Yo, como presidente, juntaría a todos los ministros que están involucrados y le diría, señores, este tema es transversal, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde para que la sociedad sea inclusiva. Cierran la moneda hasta que no se le ocurra una idea. No sé. Ok. ¿Qué harías tú, Mauro? Presidente por un día, está ahí te ascendieron. Una circular inmediata a cada uno de los ministros objeto de insumar un porcentaje de su presupuesto anual, 5 o un 10% en materia exclusiva de inclusión de personas con discapacidad. 1, 2, evacuaría a la forma inmediata distintos planes nacionales, un plan nacional de accesibilidad para que cada institución pública, para que cada inversión pública, desde el ámbito comunal al ámbito nacional, cuente con criterios de accesibilidad. Eso es un criterio base. Perfecto. Y priorizaría una reforma educacional que permita y garantice que no queden más niños y niñas excluidas del sistema educacional como hoy día ocurre. Yo creo que con esas 3 prioridades yo creo que muy bien, me parece. Avanzaríamos rápidamente. Boris, presidente por un día, ¿qué harías por la discapacidad? Meterle mano a la educación
y nombrar en los cargos que tengan que ver con la discapacidad personas con discapacidad. Porque ellos viven y saben hacia dónde hay que apuntar la flecha. Eso haría. Personas con discapacidad en cargos de toma de decisión. Perfecto. ¿Y tú, Olga? Bueno, yo diría un instructivo presidencial para que todos los servicios públicos manejen el lenguaje de señas y le entreguen la información a la gente como corresponde, ya sea con discapacidad visual o auditiva. Pero además derogaría la ley 18.600, que es la que permite la interdicción entre los primeros. Y obviamente pedir, o sea, a través de un documento, la transversalidad de la discapacidad en todos los ministerios como también en el área política. Mira, cuando si yo fuera presidenta, una de las cosas que haría es eliminar esa norma que permite que a las personas con discapacidad se les pague menos del sueldo mínimo. Eso está dentro de la ley 18.600, porque le paguen lo que ellos quieran. Socia, ¿ves? Legislaríamos juntas. No seremos mujeres. No seremos mujeres al tiro, pero lo primero eliminaría, porque es una vergüenza que en Chile todavía se le pueda pagar menos del sueldo mínimo a una persona haciendo un trabajo igual que otra solo porque tiene discapacidad. Eso comprueba la necesidad de que conversemos de estos temas, y quiero agradecerle a cada uno de ustedes, Olga, Víctor, Mauro, Boris, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo de Conciencia Inclusiva. Nos queda muchísimo por hacer y queremos justamente al menos hacer un pequeño aporte desde acá, desde CNN, para conciencia inclusiva, para avanzar en una tarea que es de todos. De usted que está sentado en su casa, piense un poquito una medida que usted, sin ser presidente, podría tomar para hacer un poquito más inclusivo su entorno. Gracias por habernos acompañado en este primer capítulo de Conciencia Inclusiva. Nos vemos la próxima semana. Chao.